comenzar de inmediato nuestra conversación con Michael Morrison, quien es secretario nacional de informática del Partido Revolucionario Dominicano. Hay muchas cosas que hablar contigo, sobre todo porque hay mucho desconocimiento de todo este proceso. Primero, darte los buenos días y la bienvenida a Enfoque Matinal. Muy contento de estar con usted y su audiencia. Y de inmediato comenzar con la primera pregunta, un tema de educación. Exactamente, ¿qué significa, para que la gente entienda, qué significa el conteo electrónico de votos? Así es, el nombre técnico es automatización del escrutinio, que es la automatización del conteo. Y yo creo que ayuda a explicar el proceso para que la ciudadanía entienda qué cosas novedosas hay, qué ha cambiado, dónde se introduce la tecnología y en realidad en qué consiste este procedimiento. Lo primero es que, como cada proceso electoral, nosotros debemos de acercarnos a nuestro colegio electoral. Al llegar, entonces, tenemos el contacto con el primer dispositivo electrónico, que es lo que hace el registro de concurrentes. Es un lector de huellas dactilares que viene a dar seguridad al proceso. Usualmente en el pasado, cuando uno iba a su colegio y se acercaba a su mesa, uno pasaba su cédula, lo buscaban en un listado y le hacían un checkmark. En este caso no. En este caso lo que se hace es que usted coloca la huella dactilar y esa huella despliega su imagen, su cédula y sus datos. Y ahí la mesa puede validarlo. Ya esto es un primer paso de avance, porque una persona que se pareciese a otra podía tomar una cédula y tratar de apersonarse. Si usted no está en ese colegio, ahí mismo le dicen el colegio en el que le corresponde, que usualmente está en la parte trasera de la cédula de identidad y electoral. Una vez pasa esto, entonces se inicia el proceso de votación, se le entregan sus 3 boletas, porque vamos a tener unas elecciones a 3 niveles, presidencial, congresual y municipal. El ciudadano ejerce su derecho al voto, marcando su boleta tradicional de papel. Por eso muy correcta la aclaración. No es voto electrónico, porque se hace el sufragio, se ejerce sobre el papel. Usted marca los candidatos de su preferencia, entonces procede en cada urna a depositar su voto. Así lo hacen todos los ciudadanos. Cuando cierra el colegio electoral, que llega el proceso de apertura, que todos los miembros de la mesa se reúnen, entonces ahí comenzamos a ver el inicio del proceso de la automatización del escrutinio. En el pasado, ¿cómo se hacía? Los delegados eran que contaban manualmente y transcribían a un acta ese resultado. Ahí se vulneró siempre la democracia en muchísimos casos. Y viene una expresión muy conocida de que acta mataba voto. Porque los delegados podrían colocar la numeración de resultado que les pareciese. En este caso vamos a tener un fortalecimiento del proceso democrático, porque se van a hacer lotes con esa boleta o grupos de boleta de 20, de 30, y eso se va a colocar sobre un escáner. Ese dispositivo va a ir escaneando o leyendo lo que tiene la boleta y va a ir generando un acta. Al final, cuando termine el conteo, imprime esa acta y finalmente ya se tiene el acta de ese proceso electoral. Eso simultáneamente se hace la impresión final, va transmitiéndolo a través de la red de datos, de la red inalámbrica, de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, al centro de datos de la Junta Central Electoral. Y es lo que nos va a permitir como país reducir aproximadamente de 2 a 3 horas el proceso tradicional que teníamos. Importante destacar, esa es la automatización del escrutinio. Ese proceso donde el conteo, en vez de hacerse manual, se hace automatizado. ¿Qué es importante destacar? Lo primero, que al inicio del conteo se puede validar lo que se conoce como el boletín o el registro cero, donde se ve que no hay ninguna marca preliminar. Lo segundo, las boletas físicas quedan ahí, no se van a desaparecer, se puede constatar, se puede auditar, que es el concepto fundamental. Lo tercero, los delegados de todos los partidos políticos, incluyéndonos, que nosotros somos delegados técnicos del Partido Revolucionario Dominicano ante la Junta Central Electoral, tenemos varios años trabajando este tema con la Junta Central Electoral y hemos estado involucrados en todo el proceso de identificación de la tecnología, de demostración de los diversos suplidores, y por eso es que no tiene sentido, es un contrasentido, es un absurdo que ahora, a poco más de 15 días de las elecciones, no tengamos conciencia algunos sectores de la importancia de esto, y algo que se ha ventilado tanto. Y es también importante saber que como se va a hacer un muestreo, en el concepto de muestreo, simplemente lo que se debe de buscar es hacer contrastar
lo que ocurrió en la automatización del escrutinio con lo que debe de ser la verificación física de las boletas. Ese es el proceso en sentido general de lo que se conoce como automatización del escrutinio que vamos a vivir el próximo 15 de mayo en la República Dominicana y que debemos todos de celebrarlo siempre, y es válido, exigiendo las explicaciones del lugar, la ciudadanía entendiéndolo, buscando mecanismos de auditoría, pero tratar de entender que la vida es evolución y que hay que incorporar este tipo de soluciones tecnológicas, porque una de las cosas más importantes es que la rapidez también da confianza. No es lo mismo que sean todavía a la 1 de la noche y no sabemos ni el boletín 1, cuando ya antes de las 11 de la noche vamos a tener los resultados de unas elecciones donde hay en disputa más de 4.000 cargos selectivos. 4.106 para ser específicos. Así es. Pero como toda moneda tiene dos caras. La celeridad es la positiva. La negativa es otra que está muy de moda, lamentablemente, la piratería. Y eso nos abre muchas brechas de algún tipo de vulnerabilidad en estos sistemas. ¿Cómo está protegida ante eventuales vulnerabilidades del sistema la Junta Central Electoral con estos equipamientos? Sí, hay una configuración. Primero, desde el punto de vista de red, lo que se ha establecido, y es el estándar internacional, es aislar la red. Esto significa que se construye un Virtual Private Network o una red privada virtual. Y simplemente los escáneres que transmiten es un proceso que envía las imágenes, y esto está aislado de los servidores que van a ir haciendo el cómputo nacional de todos los colegios a nivel nacional, más de 16.000 colegios que van a computarse y nos van a permitir los resultados. Con ese aislamiento lo que se evita es que un hacker a través de la red pueda manipular, alterar o tener algún tipo de sabotaje del proceso electoral. Luego igual también todos los dispositivos, que ahí ustedes están viendo un flujograma general del proceso que acabamos de explicar, y todos los dispositivos que se van a utilizar tienen llaves o mecanismos de acceso que van a tener los presidentes de los colegios que son asignados por la Junta Central Electoral, y hay una serie de mecanismos de seguridad que se van a utilizar para evitar, para mitigar, para reducir la incidencia de cualquier tipo de situación. Es bueno siempre señalar, y lo hago con mucho tiempo para que la gente lo entienda, que primero, la seguridad informática es un desafío cotidiano. No importa lo robusto o seguro que sea un sistema, siempre es importante profundizar la fortaleza de la seguridad porque hay riesgo. Y lo segundo, que los dispositivos electrónicos fallan. ¿Cuántas veces no llegamos a ver grandes presentaciones de las marcas más importantes del mundo que en algún momento pudiese tener un fallo? Lo importante es tener un plan de respuesta ante esa situación. Para eso se va a tener en backup o en respaldo una diversidad de dispositivos adicionales, equipos técnicos desplegados, porque sabemos que un proceso nuevo es un proceso complejo, y lo que debemos todos los dominicanos sumarnos a la buena vibra de que queremos un proceso electoral ágil y que todo salga de forma exitosa. En cierta forma tú comenzaste a describir la parte de la logística, la mecánica de la votación, el día que el votante llega al colegio, muestra la cédula se evalúa, pone las huellas digitales, la máquina los registra y confirma que esa huella corresponde a la cédula que presenta el ciudadano que está ahí. El reclamo de uno de los delegados de la mesa de que esa persona no es quien dice ser, ese voto se deposita en un sobre independiente individual a la urna donde se va a depositar el voto, y ese voto se discute en la mesa o se discute en otro sitio. Esa es una pregunta. Y la otra es, los delegados técnicos de los diferentes partidos se han reunido en algún momento, la Junta los ha invitado a coincidir en una conversación de acople de información, o eso se va a hacer ¿cuándo? Primero, sobre el proceso de votación, cuando el ciudadano se acerca a su colegio, si no está en ese registro de los ciudadanos que votan en ese colegio, no puede ejercer el derecho al voto. Si no coincide su rostro o sus informaciones con las huellas dactilares y hay una observación, una impugnación, no puede en ese colegio ejercer el derecho al voto porque no es quien debería de ser. Ese es el primer paso. El caso, la pregunta es, si coincide todo y aparenta corresponder con eso, el derecho del delegado del partido en la mesa que quiere que ese voto sea observado u objetado,
tiene que aceptarse esa solicitud independientemente de que todo esté correctamente en el protocolo. De conformidad a la ley electoral no se trata de subjetividades y por lo tanto usted lo ha dicho, si todo corresponde con el protocolo y es el ciudadano, no tiene asidero ni fundamento y no es acogido. Está el derecho del votante sobre la exigencia del delegado. Por supuesto, y sobre todo el apego siempre al debido proceso y a la ley. Okay. No porque sabemos que hay a veces en ocasiones intenciones de boicotear y se puede dar instrucciones para que ese tipo de cosas se genere. Respecto a la reunión de los delegados, esto se ha hecho con mucha frecuencia. Yo le podría decir que solamente en este año los delegados técnicos, porque hay delegados técnicos y delegados políticos, los técnicos de todos los partidos políticos nos hemos reunido en más de tal vez 10 ocasiones y se nos han hecho presentaciones de los frugogramas. Permanentemente el área de informática de la Junta Central Electoral suministra las informaciones, los resultados de prueba, los esquemas, y ahí participan todos, y por eso me ha comenzado a sorprender que pueda existir alguna resistencia de alguna organización política, porque todos los delegados técnicos lo que han estado expresando es su identificación, su apoyo, y además se aprobó en un pleno de la Junta Central Electoral que este sea el proceso que se lleve a cabo el próximo 15 de mayo. Precisamente por ahí va mi pregunta. Me sorprende que si todos los delegados técnicos de los partidos participantes en el proceso han estado tan involucrados, ¿por qué los delegados políticos hacen esa serie de observaciones respecto al proceso? Porque si se han estado enterados de cómo es que va, entonces tal vez debiera tener tranquilidad. ¿Qué ha pasado con las últimas, con la última auditoría que se hizo? La auditoría que se hizo pública hace alrededor de un par de semanas, 3 semanas, donde los partidos hicieron una serie de sugerencias, estaban un poco preocupados por algunas situaciones que se dieron en el proceso. ¿Le han informado a ustedes de esas situaciones que se generaron, si ha habido alguna respuesta? Eso fue una primera prueba con los equipos preliminares que llegaron. La próxima prueba con todos los equipos que ya están en el país se va a hacer el 1 de mayo. En esa primera prueba, como es de entender todo equipo, y yo le pongo a usted el ejemplo, porque es bueno tratar de hacerlo de forma llana, para como resultado de procesos normales, no llevar intranquilidad al pueblo dominicano. Cuando nosotros compramos un dispositivo electrónico, no necesitamos un proceso de ajuste, eso se le llama setting o seteo, configuración, de colocación de las partes donde va, de ensamblado cuando corresponde, es lo mismo. Los primeros dispositivos que llegaron, había un tema de configuración de la red de datos y la transmisión inalámbrica por un tema de acoplamiento entre los proveedores y el dispositivo, presentó algún tipo de oportunidad en ese sentido, pero no es un fallo en el equipo, no es que no lo está haciendo de forma transparente, y además, precisamente, esas pruebas son para eso. No es posible que en la primera prueba todo quede perfecto, porque son pruebas preliminares que lo que buscan es el calibraje, la configuración, el seteo de los equipos. Y lo que pasó, como bien usted pregunta, fue un tema de ajuste de la transmisión. Ustedes vieron que en esta semana el presidente de una empresa importante, proveedores de servicios de telecomunicaciones, que es una de las que va a estar brindando la mayor cantidad de infraestructura, estuvo en la Junta. Hay una reunión de los técnicos, porque hay muchos temas, por ejemplo, para que tengan una idea, en el mapa nacional, la distribución de todos los colegios, hay zonas donde hay mejor cobertura de datos móviles y zonas que no. Entonces hay que desplegar una operatividad para trasladar esos equipos que van a transmitir los datos desde donde casi no tenemos señal de datos móviles a donde hay mejor señal. Y todo esto son esquemas que forman parte de la logística y el montaje y los desafíos cotidianos que tenemos por delante. Pero yo le puedo decir que como técnico, especialista en la materia, y también como una persona que ha estado dentro del proceso, lo que hemos visto hasta ahora nos ha llenado de mucha tranquilidad y además de regocijo, porque siento que es más peligroso ese delegado que mataba el acta, que se le pagaban 10,000 pesos y cogían un acta y ponía los votos que quisiera, y muchos ciudadanos no salieron diputados, senadores, y a veces se pudo afectar el desenlace de un proceso presidencial. Eso es más preocupante que la automatización del escrutinio con un escáner digital. Los dispositivos electrónicos no tienen ese tipo de práctica, al menos que no sean configurados, y eso se puede evitar. Hidekel, así como hay medicamentos que una vez dentro del sistema humano pueden perder todo rastro, nos surge la siguiente inquietud. ¿Sería posible, ante cualquier eventual vulneración al sistema de automatización, que se pueda rastrear a totalidad cualquier implicación de esta naturaleza? Lo bueno de los dispositivos electrónicos y de las redes es que dejan rastro.
siempre son rastreables, son protocolos que se alteran y que dejan un tipo de presencia. Esto se conoce como auditoría informática, es una ciencia que ha avanzado muchísimo, y cuando se utilizan dispositivos de esta naturaleza, entonces hay mucho mayor rigor en la programación de software y en las características que se utiliza. Adicionalmente, hay una validación que se puede hacer sin ningún problema auditando, ya no informáticamente, sino físicamente los votos, bajo el concepto de lo que se conoce como muestra. Si hacemos, y ustedes saben que así funcionan las encuestas, tú no tienes que evaluar la totalidad de un escenario para saber el desenlace. Si tú haces una buena selección de muestras, totalmente aleatoria, como se pretende para este proceso electoral, tú puedes tomar una muestra que no tiene que ser de un 15. Fíjese que la Junta Central Electoral se ha ido más allá, ni siquiera un 5, un 15, una muestra de un 15. Cuando tú constatas y validas una muestra de un 15, ¿qué es lo que se va a hacer? Que se va a ir a ese 15%, se va a abrir la urna, se va a contar y se va a buscar el acta que se envió de forma electrónica a ver si coincide. Y si esa muestra bien seleccionada coincide en todos los casos, eso nos demuestra que el proceso fue totalmente transparente. Y yo creo que eso también nos da confianza. Ese 15% tú dices que se abre la urna y se contabiliza, o sea, es una especie de auditoría del 15%. Y esa contabilidad no altera el ritmo del cierre del proceso de votación. Excelente pregunta. Lo que se ha establecido es que esto se haga en paralelo, es decir, no previo a. Luego que se cierren los colegios y se vayan escaneando las boletas, el acta se completa, los encargados de ese colegio deben de ir autorizando enviar esa acta, eso se va enviando sin ningún problema. Todo lo que nosotros vamos a ver la noche de las elecciones, eso se conoce como los resultados de cómputos preliminares. Esto es de conformidad a la ley electoral, entonces todo es preliminar. ¿Qué se hace? Que paralelo a eso, tal vez a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, al otro día a las 7 de la mañana, ya ese 15% se pudo validar físicamente, que como bien hemos explicado, de lo que se trata, y la Junta ha tomado la previsión de que se traslade todo el personal y la urna a un lugar seguro para evitar algún tipo de sabotaje, porque si se quedan en los colegios, pueden colocarse personas en torno a los colegios y tratar de generar acciones vandálicas. Entonces eso se traslada a un lugar seguro, a la Junta del Distrito, dependiendo la demarcación y la muestra que se haga. Entonces ahí se abre la urna, ahí va a estar la prensa, ahí van a estar los delegados de los partidos políticos, van a estar los observadores internacionales. Eso se abre, se verifica en esta urna, tantos votos para tal nivel, para tal candidato, ¿cuál fue el acta? Coincidió. De eso es que se trata, esa validación de un 15%. Si coincide, todo está claro. Si no coinciden, hay que ver qué fue lo que ocurrió. Y yo creo que eso es bueno porque ahí no hay nada escondido. No hay por qué entender que no va a haber una intención de transparencia si vamos a lograr ese tipo de muestreo. Participación Ciudadana ha estado solicitando a la Junta Central Electoral que sea un organismo fuera de la Junta que haga esa muestra aleatoria, no que se involucre en el proceso, sino que haga un organismo externo a la Junta la selección del muestreo, también de manera transparente. ¿Qué piensas sobre eso? El hecho de que la Junta no esté involucrada en cuáles son las mesas que van a ser seleccionadas para auditarlas y que sea alguien externo de la sociedad civil, puede ser el mismo Participación Ciudadana, que ha tenido mucho éxito haciendo y ha hecho una gran anterior. Contribución a la democracia, con un gran trabajo que han hecho por muchos años. Yo creo que no veo bien que se trate de excluir a la Junta cuando, de conformidad a nuestro ordenamiento legal, es la Junta Central Electoral el que debe gerenciar y dirigir el proceso. ¿Qué si yo planteo? Que se involucre a todos los sectores que quieran participar en la selección de esa muestra, que sea una selección aleatoria entre todos y transparente, no hay que excluir a nadie. Yo creo que el procedimiento, el protocolo, la forma en la que se va a hacer, tiene que ser una forma totalmente transparente para evitar que se pueda entender que se está preseleccionando una muestra conveniente y de esa forma no dar transparencia. Yo creo que eso, todo lo que pueda contribuir a llevar tranquilidad, a llevar confianza, yo entiendo que debe de hacerse y siento que es el espíritu y la intención de la Junta Central Electoral en la persona del magistrado presidente Roberto Rosario Márquez. Hiddekel, en este escenario electoral, ¿cómo anda la temperatura social con el termómetro por excelencia, las redes sociales? Muy activas las redes sociales y siento que es un reflejo de ese fervor que vemos en las calles.
También en las redes hay un impacto de equipos políticos que se activan. Ya los políticos han comenzado a ser expertos en crear tendencias, tienen sus equipos de seguidores que se ponen de acuerdo y todos en un rango de horario hacen comentarios y constituyen los llamados trending topics, pero hay mucho activismo y qué bueno, porque siento que las redes sociales son un medio en donde se expresa lo espontáneo, a veces también lo intencional, pero lo espontáneo que tradicionalmente no tenía espacio en los medios tradicionales tan fácilmente, tiene mejor presencia en las redes sociales. Oírte hablar con tanta confianza del proceso hace suponer por igual, y ya brevemente, los partidos no van a invertir los cientos de millones de pesos que lo hacían antes en los centros de cómputo, que cada partido tenía un centro de cómputo y la noche de la votación el corre-corre de los periodistas era para el centro de cómputo, a ver cómo iba todo, según ellos y su partido. Yo siento que es fundamental que los partidos siempre inviertan en su centro de cómputo y que no lo hagan coyuntural a los procesos electorales, y es por lo que nosotros hemos tratado de trabajar en la organización en la que pertenecemos, porque esos centros de cómputo son los que tienen los registros de todos los militantes, en donde se puede verificar quiénes de los miembros del partido votaron, porque en el registro de concurrentes, cuando los delegados de los partidos están en la mesa, si llega Franklin, ya yo sé como delegado que vino y lo reporto al partido. Entonces el partido sabe qué militante realmente vota y no. Hay un trabajo de técnica electoral, político electoral que debe de hacerse. Hay en el flujograma que le mostramos un componente de transmisión de esos resultados a los centros de cómputo de los partidos. Evidentemente, cuando los procesos electorales como el actual están tan definidos y donde ya mayoritariamente el pueblo dominicano se ha inclinado a un candidato que es el licenciado Danilo Medina, hay menos estrés e interés de auscultar o tener un centro de cómputo robusto. Cuando los procesos son más cerrados, entonces usualmente vemos inversiones más claras en todo este tema del centro de cómputo, pero siempre es necesario y eso fortalece los procesos. De que debemos terminar la entrevista, pero ¿qué ha pasado contigo en la persona en medio de todo este proceso electoral? Ha sido un aprendizaje extraordinario y me gusta la pregunta porque he vivido en carne propia la complejidad de la arena política y de que el deseo de cambio que se construye desde adentro hace que uno tenga en cada circunstancia que adecuarse a los nuevos escenarios, pero siempre con un propósito muy claro. La claridad de que los cambios se construyen desde adentro, de que la oportunidad, por ejemplo, y es lo que nosotros estamos haciendo ahora, hemos formado parte de una comisión técnica del proyecto República Digital, de que nosotros podamos en los próximos años implementar una red nacional de internet inalámbrico, Wi-Fi, de que los maestros y los estudiantes tengan computadoras, de que se puedan automatizar procesos ciudadanos, como por ejemplo la renovación de un pasaporte, obtener su pasaporte, el contribuir a modernizar y hacer avanzar la República Dominicana solo se logra desde adentro. Ha sido un proceso bien complejo. Nosotros estuvimos aspirando a ser candidato a diputado. Por eso te lo pregunto. Exacto, a pesar de que éramos número 1 en todas las mediciones, nuestro partido no nos postuló, pero nosotros nunca hemos visto el puesto como el destino, no somos termocefálicos y lo que hemos visto es la necesidad de reenfocarnos en donde podemos ser útiles, y por eso estamos apoyando esa iniciativa de República Digital del presidente Danilo Medina. Formamos parte de la comisión técnica, hemos hecho importantes aportes a esa comisión técnica y pretendemos poder contribuir a una implementación exitosa de esta iniciativa revolucionaria. En conclusión, siempre dispuesto a aportar, entendiendo que en la arena política hay que ser como el sándalo que perfume el hacha que lo hiere. Entonces tú vas por más. Siempre. Y con entusiasmo. A pesar de que la democracia interna en el partido que representa está altamente cuestionada. Sin lugar a dudas, yo siempre he dicho, yo que quiero hacer una carrera política, que debo de ser transparente. Y yo no puedo venir aquí ante usted y ante la audiencia a decirle que eso no es así. Eso es así. Y mi partido, que es el PRD, tiene muchos desafíos, está en una situación muy difícil, pero yo siento que esa organización es más futuro que presente y que pasado. Y que una nueva generación de dominicanos, donde hay muchos otros jóvenes, como el compañero y amigo Hugo Vera, como Aníbal Díaz y muchos hombres y mujeres valiosos, debemos de reconstruir esa organización política que sin lugar a duda está en una situación muy difícil y que hay que ser autocrítico. El que no diagnostica adecuadamente su situación nunca va a poder superar. La suerte está echada. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Señor